Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar formalmente inicio. Les pido a las personas que están presentes que activen su cámara. Hay un detalle, cuando yo comparto la presentación dejo de ver a los compañeros, entonces no me percato de quiénes sí tienen activa o no la cámara. Hay algunos que ya me comentaron alguna situación que no la van a poder encender en este sentido por la lejanía de sus lugares de origen, la inestabilidad de la conectividad, entonces con ellos se les considera, me dicen que están de manera escuchando no solamente, y pues por ese motivo no van a activarla. Entonces sí les pido a los compañeros que traten de tener su cámara encendida en el transcurso de la sesión. Y si por algún motivo necesitaran desactivarlo, bueno, pues sea en cuestión de que van a levantarse, a ir a tomar algo, en ese sentido, entonces se les consideraría. Muy bien, pues les voy a compartir entonces la presentación y ya me indican si la están viendo. Bueno, antes que nada, les pido lo siguiente. Los que tienen la manera de tener una libreta y una pluma, les pediría que tomen anotaciones en el transcurso de esta sesión. Quien no tenga, vaya a conseguir en unos minutos para lo que comenzaríamos. Los que tengan computadora, pues yo a veces sé que tanto podemos estar en Zoom como podemos estar abriendo un archivo en Word. Entonces, a ver, desactivar audio. Ahí está. De tal motivo que cuando termine la sesión, jóvenes, ustedes me manden, ya sea que me lo puedan mostrar así, de lo que ustedes hicieron con su libretita, o en este caso, me lo manden al grupo de WhatsApp, ¿sí? Los que lo trabajarán a través de una computadora, pues les puedo permitir que compartan pantalla y me enseñen lo que hicieron. ¿Qué es lo que van a hacer? Recuerden que no nada más es escuchar lo que uno les viene a decir o a compartir, sino más que nada ustedes vayan tomando los puntos más relevantes, lo que ustedes comprendan que es método, metodología, en ese sentido. Entonces, quiero ver quiénes están desarrollando o escuchando en esa parte y están comprendiendo. Entonces, pueden hacer un resumen, pueden hacer un cuadro sinóptico, pueden hacer un mapa conceptual, como ustedes quieran extraer la información de lo que ustedes van comprendiendo y al final le van a tomar una foto y me la van a enviar al grupo de WhatsApp una vez que termine la clase. ¿Está bien? ¿Se entendió la indicación? Sí, de acuerdo. Entonces vamos a iniciar. Me indican ahorita, por favor, cuando están viendo la presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, bueno, entonces vamos a compartir. Adelante. La segunda unidad se denomina métodos para la investigación. A ver, métodos para la investigación comunitaria. Ya creo que consultaron la unidad 2 y ese es el nombre. Estos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Si se dan cuenta, están muy extensos los temas y sobre todo porque nos abordan un poco como más la teoría, ¿no? En ese sentido, pero vamos a estar tratando de relacionar con la práctica. ¿Qué entendemos por estos puntos? Entonces son 8 puntos. A ver, compañera aquí, Yeniva, si me apoyas con esta lámina, por favor. Sí, claro que sí, maestra. Contenidos, unidad 2. Métodos para la investigación comunitaria. 1. Concepto de metodología y método. 2. Métodos de investigación y sus objetivos. 3. Concepto y etapas del método científico. 4. Complejidad y heterogeneidad del objeto de estudio. 5. Los niveles de la realidad social. 6. Revisión de métodos empleados en la investigación comunitaria. 7. El método cuantitativo. 8. El método cualitativo. Muy bien. Yeniva, ¿un número que me puedas decir? Yeniva, un número. 15. 15. Jesús.
Jesús, en esta segunda unidad, es por número, Jesús, no creas, que te volví a elegir. Jesús, en esta parte de la segunda unidad, cuando escuchamos esos puntos, algunos de estos ya te son conocidos, algunos de estos temas, o de igual manera ya has realizado alguna investigación en donde hayas utilizado este proceso para la investigación, en ese sentido, investigación general, no investigación comunitaria, ¿no? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, hay varios puntos. Pues ¿Cómo cuáles? el concepto de metodología y método, pues el método se podría decir que es la forma en la que realizamos, podríamos decir, una investigación. Y la metodología es el conjunto de métodos que estamos utilizando para llegar a un objetivo. También, pues los objetivos, el método científico, etapas del método científico. ¿Cuáles serían esas etapas, Jesús, que nos pudieras mencionar? ¿Alguno que te acordas? No Pues, todos, ¿no? pues así recordándome, pues para hacer, vamos a poner, pues para crear ciencia ocupamos una pregunta de por qué pasa algo. Ujú. Y esa pregunta nos lleva a formar objetivos, los objetivos a una hipótesis, y esa hipótesis, y bueno, mediante los objetivos y la hipótesis desarrollamos una metodología, y a esa metodología pues nos lleva a los resultados, bueno, a colecta de datos, y a esos datos a resultados, al análisis de resultados, y ya nos lleva a una discusión y terminamos con la conclusión. Ok, muy bien. Aparte de otros puntos que rescatas de esto que vamos a desarrollar, Jesús. Pues el método cuantitativo y el cualitativo. Ujú. Pues el cuantitativo pues es mediante los datos, el análisis de datos, y el cualitativo lo que se cree que podría estar pasando. Muy bien, Jesús, gracias. ¿Un número, Jesús? El, el 5. El 5. Ok, Claudia. En ese sentido, Claudia, de igual manera, la misma pregunta de estos 8 puntos que se mencionan, algunos que te sean conocido o que hayas aplicado en un proceso de investigación. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues igual como lo comenta Jesús, el tema de metodología y de método, que la metodología es como el conjunto y el método son como los pequeños pasitos para cumplir con la metodología. Lo que son los métodos de investigación objetivos, que viene siendo el propósito, planteamiento, hipótesis, experimentación, datos y llegar a una conclusión. Lo que es sí revisé lo de la complejidad y heterogeneidad del objeto, no, perdón. Eran los niveles de realidad social que revisé, que son aquellos que se dan por medio de la investigación social, y lo que es método cuantitativo y cualitativo, que es lo que revisamos en la clase pasada, ¿no? Que el método cuantitativo es aquel cuando son las herramientas que se utilizan en la investigación y son aquellos por los que se puede ir procesando la información, ¿no? El cuantitativo es a través de cuestiones numéricas y el cualitativo es para recoger y evaluar los datos. Muy bien, muchas gracias. De Vamos nada. a seguir entonces. Si se entiende, se comprende más o menos de manera tentativa, tenemos un conocimiento acerca de estos puntos. Hay algunos que a lo mejor ya lo hemos manejado, conocido, pero ahorita no lo detectamos, ¿verdad? Ahí les pido su audio, por favor, porque no logro ver de quién es. Bueno, vamos a seguir avanzando. El primer punto, lo que ahorita definía el compañero Jesús, el concepto de metodología y método. Por eso les pido que pongan mucha atención. Aquí viene mucha información, entonces es extraer lo más importante, pero tampoco quedarnos con esta información. Después de esto pueden hacer otras consultas porque hay diferentes términos, conceptos que definen diferentes autores. Entonces no nos podemos casar a lo mejor con una primera y podemos consultar otras. Para esto le voy a pedir el apoyo a alguno de los compañeros aquí presentes para que lean esta lámina. Gladys Aguirre, si me apoyas con esta lámina, por favor. ¿Qué se entiende por concepto de metodología y método? Concepto de metodología y método.
La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los métodos como sus caminos y estos en las técnicas como los pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. Entendemos pues por metodología el campo donde juegan e interactúan las distintas selecciones de los caminos que permiten y facilitan mirar la realidad de forma sistemática. Actualmente son dos las metodologías clásicas existentes. Uno, la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Efectivamente, a lo largo de la historia, desde que método se reproduce en la Grecia antigua como métodos, es que ya no alcanzo a leer. No te preocupes, ahí le continúo. Ah, En la Grecia antigua, como métodos es igual a meta, o2, vía, que lo cual significa ese vía para llegar a una meta, ¿no? Entonces, se vuelve el procedimiento para investigar y conocer. Es lo que decía Jesús. Es conocer algo que existe o que posiblemente nos gustaría profundizar. Por ejemplo, algún tema de los participantes que están aquí, algún tema que me mencionen que les gustaría a ustedes investigar, que alcen la mano así en las reacciones para darle la participación. No todos a la vez. A ver, Rosa María Castro, ¿algún tema que te gustaría investigar? Diferente, posiblemente a lo que has dicho en las otras. De educación, maestra. Educación, Isabel, creo que es tu voz, la reconocí. Sí, maestra, no le pude cambiar el nombre. Ok, bueno, gracias Isabela. De educación, pero no me dices educación en qué. Educación intercultural, puede ser. Ok, muy bien. Sí, así sería. Gracias. Rosa María. Me gustaría investigar las causas del analfabetismo, o sea. Analfabetismo. Sí, ya. ¿En quiénes, María? Pues en los pueblos indígenas. Ok, alfabetismo en los pueblos indígenas. Gracias. Andrés, adelante. Andrés. Bueno, creo que no nos escucha. ¿Alguien de los compañeros que desee participar de eso? Dice que la metodología es el papel de ordenar, se apoya en los métodos, como lo decía hace un rato Jesús, y estos a su vez los métodos van a requerir de las técnicas, ¿no? Para poder aplicar esta recolección. Buenas Walter, tardes, adelante. Sí, adelante. me he dado cuenta que, por ejemplo, hay niños en la secundaria que vienen con algún trastorno. Puede ser, por ejemplo, una bipolaridad o una bipolaridad en rama. Entonces, una estrategia que se ha planteado a través de la Secretaría de Educación Pública es la unión de consejos técnicos a través de kinder, profesores de kinder, de primaria y secundaria. Esto para tratar o armar un método el cual nos indique cuál es el problema que tiene el niño desde el kinder para irlo trabajando, y así los profesores lo detectan, por decir así, ya en primaria, y los de primaria pasen algún escrito hacia los de tercero y ya se tenga un método de trabajo para ese niño con la diferencia, con las diferentes problemáticas que trae. Ok, muy bien. Está muy bien el ejemplo, Walter. Como bien dice, lo podemos contextualizar de acuerdo a donde nos desempeñemos, ¿no? En ese sentido, y estamos generando investigación. Entonces, sí se entiende cuál es el papel de la metodología y el método, de dónde se originan estos dos términos. La metodología dice cualitativa y cuantitativa que se van a apoyar en esto. Más sin embargo, está la mixta también, en la que podemos combinar estos dos enfoques. Y de igual manera el método, ahorita vamos a conocer que hay diferentes tipos de métodos, ¿no? El método etnográfico, fenomenológico, el método de investigación, acción participativa, que es el IAP, lo cual veíamos en la sesión anterior. Bueno, vamos a seguir avanzando.
Aquí, Claudia, si me apoyas en esta lámina, por favor. El método constituye a la vez un orden y un proceso cuya culminación es la construcción de leyes, teorías y modelos. Por esta razón, las leyes, las teorías y los modelos son para el científico la medida del éxito o el fracaso de una investigación. Una vez que identificamos el objeto de estudio, debemos caminar en algún sentido. ¿Cómo saberlo? La metodología nos ayuda para ello en tanto que es la descripción, el análisis y la valoración científica crítica de los métodos. Así es, gracias. De nada. Entonces dice que el método constituye a la vez un orden y un proceso en la cual se va a apoyar de leyes, teorías y modelos. Esto de leyes, teorías y modelos lo vamos a ver más adelante ya de manera explícita. Y en esta parte nos dice que la metodología es un proceso para describir, para analizar y para valorar, ¿no? Para eso va a requerir un método científico, un proceso científico en la cual nosotros vamos a determinar esos pasos que vamos a tener, ¿no? Como es el tema a investigar, y de ahí pues van a venir estos antecedentes que se vienen manejando del problema, la justificación, los objetivos, las preguntas de investigación, el marco teórico. Dentro de esto también entran lo que es el proceso metodológico, en la que podemos enfocarnos a través de lo que es el diseño de la investigación, el enfoque que le vamos a dar, ¿cómo se llama? Las técnicas que vamos a requerir, nuestra población. Esto más que nada lo vemos un poco avanzado ya a niveles en lo que es una tesis, en lo que ustedes van a abordar como proyecto final de la materia. Va en ese sentido, con ciertos puntos que estamos viendo ahorita de lo que son los contenidos de las unidades, sobre todo en esta parte de la investigación que están realizando de manera documental. Sí, vamos a seguir entonces. Muy bien. En esta parte, Yaniva, no sé si ya me ayudaste a leer. Sí, maestra, pero si gusta otra vez. Ok, muy bien, Yaniva, adelante. Nos quedamos en el método, ¿verdad? Sí, así es. Ok. El método es un camino para investigar, conocer, descubrir. El método se empieza a utilizar en la Grecia antigua. Aristóteles lo utiliza como procedimiento para indagar el conocimiento empírico. Le llama método de síntesis y lo explica en 4 pasos. 1. Se aprenden los fenómenos como un observador pensante que le interesa todo lo que se presente y que se debe estudiar a fondo y con detalle. Se parte de lo general y con un proceso de reflexión se llega a lo particular. 3. Se consideran las consideraciones dadas por la filosofía anterior sobre el objeto para aceptar, corregir y transformar la concepción que se tiene de él, así como exponer las características que se le han encontrado. 4. Se examina con el pensamiento el objeto estudiado y determinado, o sea, se vuelve el resultado obtenido para verificar su validez. Muy bien. Bueno, en esta pequeña lámina les pediría lo siguiente. Todos lean esta lámina, profundicen un poquito en los términos que ahí vienen. Está un poquito, como les digo, muy generales tal vez. A lo mejor a algunos no les llegan a entender qué se refieren a estos términos. Vuelvan a leer y ahorita yo le preguntaría a Yaniva que me diga un número y le tocaría a la persona responder, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que rescatar qué es conocimiento empírico, qué se entiende como un proceso de lo general a lo particular, qué es validez, por ejemplo, si se entiende verificar su validez, y esos términos, ¿no? Sobre todo que a veces no conocemos. Entonces, les daría un minuto, vuelvan a leer y ahorita les preguntaría.
Muy bien. Yeniva, un número de igual manera. 9. 9. A ver. Elizabeth Ruiz. ¿Sí nos escuchas, Elizabeth? Bueno, parece ser que no. Marcela, Sí, maestra, dígame. de esta lámina, Marcela, ¿qué es lo que comprendiste? Pues de que el método, como bien lo dice ahí en la lámina, es un camino para investigar, pero mediante el conocimiento empírico. Quiere decir que este conocimiento se debe basar en las experiencias, en la percepción del mundo y que va de lo general a lo particular. Entiendo que es como una delimitación, o sea, es como ver todo en general e ir delimitando hasta encontrar el punto clave de la investigación. Y pues que se debe de examinar muy claramente el objeto, o sea, y debe de ser al final validado, o sea, quiere decir que los resultados nos deben de dar esa verificación de que sí es real. Muy bien. ¿Un número, Marcela? El 10. Ovidio. De igual Dígame. manera, ¿qué es lo que logra comprender o rescatar de esta lámina? Bien, que bueno, vamos a tomar el conocimiento de los fenómenos a través de la observación, que es el primer paso para llegar a una conclusión en una investigación científica. Iniciamos por ahí teniendo, aprendiendo, adquiriendo el conocimiento sobre los fenómenos a partir de nuestros sentidos. Después de esto, bueno, ya vamos yendo a algo más profundo, y tenemos que aplicar un método si queremos nosotros llevar a cabo una investigación bajo los términos del método científico. Tenemos que seguir cierto procedimiento que nos va a pasar por un proceso de reflexión y que nos va a llevar a buscar de alguna manera resultados que pueden ser generalizables hasta convertirse en una ley, si eso es lo que se busca. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces está comprendiendo esa parte que reiteran los compañeros. No puedo dar mucha apertura a los comentarios, nos falta todavía varios temas en la cual ahí podrían comentar los otros compañeros. Entonces vamos a tratar de cubrir estos 8 puntos que nos queden muy comprendidos. Y en esta parte nos dice verificar su validez, ¿sí? Todas las investigaciones tienen que tener validez científica, a eso se refiere. ¿Y cómo es la validez científica? Pues es porque reúne un proceso metodológico que tiene o utiliza métodos, técnicas y sobre todo está muy sustentado con esto lo que les decía, el marco teórico, estos antecedentes del problema, que investigamos qué autores o qué instituciones nos dicen, por ejemplo, si yo quisiera investigar un tema del feminismo en México, esta ola que ha ocasionado, pues tengo que documentarme, ¿verdad? Tengo que tener esta información documental para ir sustentando porque es importante hablar del feminismo hoy en día y sobre todo qué es lo que se ha desencadenado no solo en nuestro país, sino en otros países. Es decir, preguntarnos el por qué se da el origen, cuáles son estas afinidades que unen a estos grupos y sobre todo cuál es el objetivo, ¿no? Que es un objetivo colectivo el que se está viendo en ese sentido. Pero bueno, esto es como un ejemplo más que nada, y pues vamos continuando. Dice que el proceso de investigación tiene que ser, puede ser de otras formas, como les digo, cada autor lo define de otras formas. Aquí lo rescato más que nada porque se ve un poco más sencillo. El proceso de investigación dice que tiene que partir de la realidad y posteriormente hay una interpretación de esa realidad para después apoyarnos en una teoría y esto nos va a llevar a la concreción, pero esto nos va a producir nuevos conocimientos. La realidad a la cual se refiere es a esas problemáticas sociales, ¿no? Pero la realidad no la vamos a entender o no la vamos a investigar desde lo que piensa el investigador, sino más bien de lo que piensan los sujetos en ese sentido. Es decir, quienes viven y se desarrollan en ese contexto, ¿no? Es su realidad. Y vamos a interpretarla, obviamente, ya cuando tengamos todo este proceso de que utilicemos la metodología o hagamos observación, entrevistas, vamos a ir interpretando nuestros resultados
en ese sentido. Y las teorías, pues son justamente del tema del que estemos hablando, pues vamos a requerir las teorías, esa investigación que han trabajado otros autores. Aquí me parece que Ovidio quiere participar. Adelante, Ovidio. Sí, maestra, nada más el comentario de que cuando se habla de la realidad aquí está hablando de dos situaciones, de lo objetivo y de lo subjetivo. Y bueno, pues como ya sabemos, nos puede parecer un poquito el término extraño al hablar de realidades, pero efectivamente de eso está hablando, de cuando no hay de alguna manera interferencia o de parte del sujeto, estamos hablando de algo que existe fuera del sujeto y que está ahí. Y es un tipo de realidad. Y lo subjetivo, bueno, que depende de la perspectiva que tiene el sujeto. Esa era mi aportación. Sí, Ovidio, y retroalimentando eso que comentas, de ahí parte lo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Lo cuantitativo refiriéndose a lo objetivo y lo cualitativo que se dice que es subjetivo, ¿no? Bueno, siempre todas las investigaciones van a producir nuevos conocimientos, tanto para el investigador, tanto para la comunidad en ese sentido. Hay un cambio en ese sentido de lo que se busca o de lo que se investiga. Hace un rato en un diplomado se decía que justamente cuando se hace la investigación, ¿qué pasa? A veces la investigación o cuando hacemos nosotros investigación, se puede pensar que nos apropiamos de la información, ¿sí? Que vamos a estos grupos, a estas comunidades y obtenemos la información y nos retiramos de la comunidad, pero ya no queda nada para la comunidad. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Que realmente se da? ¿Ustedes lo han vivido en su experiencia como profesores, docentes, investigadores o parte de la comunidad? Quisiera escucharlos en ese sentido. ¿Qué es lo que piensan? Jesús, adelante. Me parece que alzaste la mano. Sí, tengo un testimonio correspondiente a esto. Ajá. No me pasó a mí, pero me tocó observarlo Sí, aquí hay un doctor que es mexicano, pero está trabajando en Canadá y él trabaja con mamíferos marinos, pero a él le interesa mucho lo que es los mamíferos marinos de aquí de la costa de Topolobampo. Entonces a él, cuando llegan estudiantes y quieren trabajar, por ejemplo, con el pechocho, que es un ejemplar pues casi único, pues muy raro, cuando alguien más quiere trabajar vamos a poner pues con el pechocho, él no permite que, por ejemplo, alguien fuera de aquí, de la región, no permite que haga ese tipo de investigación, pues que sea estudiante de él. ¿Y eso por qué? Porque en el pensamiento de él está el que dice, son estudiantes de fuera y lo que le interesa es que la información se queda para la región, o sea, de que todo eso que se esté formulando está ayudando a así que siga creciendo pues los estudiantes o la información de la región, porque muchas veces vienen estudiantes de fuera, vamos a poner así, o investigadores de fuera y estudian eso y se llevan esa información, pues y todos los datos que juntaron, pues ya ni siquiera se quedan aquí. No sé si vaya relacionado. Cuando te refieres a que los datos, decías que lo obtienen, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Cómo? Los datos que obtiene la persona, dices, es decir, con dónde se utilizan o para quiénes se utilizan. Ah, por ejemplo, vamos a poner que los datos de una tesis, pues. Y él a lo que se refería de que, por ejemplo, vamos a poner un estudiante de aquí, utiliza esos datos y quedan aquí en la escuela y le sirve como antecedentes para otros estudiantes. Pero él a lo que iba de que hay veces que vienen estudiantes o investigadores de fuera y sacan datos y ni siquiera se quedan aquí en la región para que alguien más los siga trabajando, pues, sino que se los llevan y esa investigación o ese periodo de datos que fueron recaudados queda inconcluso o queda en blanco, pues porque ya ni siquiera se quedaron aquí. Muy bien. Gracias, Jesús. Está muy bien tu ejemplo. Ahorita que comente el compañero Luis Iván, retroalimentamos. Adelante, Luis Iván. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuando se hace una investigación científica,
principalmente de hacerla tan exhaustivamente y de recabar datos, el fin principal es compartirla. Entonces, vamos, ese es el principio que nos heredó Galileo Galilei cuando él empieza a hacer sus primeros, era como el padre del método científico. Luis Iván, disculpe que le interrumpa, pero se escucha entrecortado su comentario, así como que no sé si son los auriculares o sea la conectividad en su casa. Yo creo que es la conectividad, porque también me cuesta un poquito de trabajo escucharlos a ustedes, muy cortado. ¿Se escucha mejor ahí si me acerco al micrófono? Más o menos, pero se sigue entrecortado. Adelante, a ver si lo apreciamos. Sí, repitiendo. Galileo Galilei, cuando inventa el método científico, fue precisamente para abrirle los ojos a todas las personas del siglo XVI y mostrar las equivocaciones y datos falsos que se seguían de Aristóteles como una doctrina impuesta por la Iglesia. Entonces, Galileo, cuando empieza a hacer los primeros, inventa el método científico, él lo primero que hace es escribir folletos y compartir la información. Entonces, a la fecha, cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo, lo más importante de todo esto es precisamente compartir la información, ¿no? Yo creo que es el eje vertebral del método científico, poder compartir lo que se compruebe y para que así para que tenga mayor validez esta práctica. Gracias, Luis Iván. Aparte de los dos compañeros, ¿alguien más que desee participar? Bueno, los voy a elegir directamente entonces. Verónica, Tinoco. Dígame, maestra. Cuando obtenemos la información hacia la comunidad, Verónica, se dice que los investigadores nos apropiamos de la información, pero no queda nada para la comunidad y que solamente utilizamos esa información para nuestras ventajas personales como investigadores. ¿Tú qué crees o qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que sí es importante siempre como investigadores llegar, yo creo que a lo que es, no sé, la presidencia o una asistencia ahí de la comunidad, porque es cierto, muchas veces nada más llegan las personas a investigar y se llevan la información y puede ser que sea una buena recolecta de datos. Entonces, pues yo sí considero que debe de haber como algo de, no sé si ley, pero a lo mejor algo que te diga, ¿sabes qué? Vas a llegar a hacer una investigación, pero vas a dejar aquí una copia, ¿no? Por ejemplo, si vienes de una institución de fuera, pues de una universidad, obviamente te tienes que registrar también para que te faciliten datos, ¿no? Porque también puedes ir a la biblioteca o a catastro, alguna situación que puedas, que requieras, pero sí, yo creo que eso es importante porque los datos es historia también y pues cuenta muchísimo y es bien importante dejar lo que decía Jesús, se lleva la información y pues a veces pues recolectan muy buena información y pues ya para volverla para volver a hacer la información, a volver a hacer la investigación, pues sí está un poquito ahí complicado, pero yo creo que sí en cada municipio hay que llegar a una institución o algo para que nos registremos y dejar evidencia, pues. Muy bien. Es lo que comentábamos al principio, cuando nosotros llegamos a la comunidad, ¿quiénes sería ubicar? A los líderes comunitarios, ¿no? A las personas representantes, quienes tienen alguna representatividad por parte de su grupo, ¿no? Y lo que dices, Verónica, es muy importante y justamente es lo que a veces no se hace dentro de una licenciatura o de una maestría o del doctorado cuando se realiza lo que es la tesis, que tiene que quedar evidencia del producto que se hizo, ¿no? Compartir con las personas participantes. ¿Por qué? Porque eso da a notar
que esa investigación, aun cuando está a través de una tesis, que luego pudiera publicarse o presentarse en un congreso, ya sea nacional o internacional, o publicar en este sentido en una revista científica, pues bueno, le estás dando a conocer a la comunidad o a estas personas, ya sean los diferentes sectores donde ustedes se ubiquen, ¿no? Que su recolección de datos pues realmente se dio a conocer, ¿no? Y no nos apropiamos de esa información. A veces, como les digo, si no se da a conocer esta información, pues luego las personas piensan que nada más las utilizamos, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, en este grupo, si ustedes cuidan su promedio o esta opción por titulación automática, arriba de 9.0, pues si cumplen con esta primera opción, pues no harían tesis o tesina, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya no harían una investigación científica. Más sin embargo, en una maestría sí se les pide que lo realicen, pero siempre el hacer una investigación nos ayuda. ¿Por qué? Porque acrecentamos nuestro conocimiento y no le limitamos en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Yo, por ejemplo, he trabajado 2 líneas de investigación, pero también he trabajado otras que han requerido, según la temática, ¿no? Yo hice una investigación, en una estancia en la Universidad Veracruzana y ahí trabajé acerca de la deserción escolar, el bullying en ese entonces. Y luego, pues en ese sentido me gusta mucho profundizar con la diversidad cultural, ¿no? De los pueblos en ese sentido de de nuestro país y tocar temas como son la lengua materna, en ese sentido ¿cómo se llama? Ahí con otros compañeros hemos trabajado la revitalización y otros enfoques, ¿no? Pero siempre hemos tenido la apertura de conversar con las personas de los pueblos originarios, en este caso un grupo específicamente, los Yoremes Mayos. Entonces, eso nos da a entender, jóvenes, que la investigación sí tiene que reunir y como investigadores debemos ser cuidadosos con lo que investigamos y el por qué lo investigamos, ¿no? Y sobre todo que hagamos uso de la participación de las personas, que ellos sean los que nos vayan encaminando en ese sentido y de acuerdo a la información, pues nosotros la demos a conocer tal y cual se obtuvo, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, no manipular la información y pues en ese sentido compartirla junto con el grupo de estudio, ¿no? Verónica, me parecía ahí que querías participar o alzaste la mano. No, no, se me fue el dedo, maestra. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Y el siguiente punto en ese sentido es conceptos y etapas del método científico. En esta parte, Marcela, si me ayudas a leer, por favor. Sí, claro que sí, maestra. Conceptos y etapas del método científico. El método científico es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los seres humanos con base en la observación de la realidad y la teoría ya existentes, en anticipar soluciones, formular hipótesis a estos problemas y en contrastar con la misma realidad dichas hipótesis mediante la observación de los hechos, su clasificación y su análisis. El método científico es el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuado para obtener esa expresión de las cosas, gracias al cual es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además, nos permite comprobar si una hipótesis dada merece el rango de ley. Y luego pues ya encontramos este esquema, no sé si guste que lo mencione, maestra. Sí, adelante. Problema, nos da un método, nos da resultados, métodos generales particulares, leyes científicas, postulados, principios, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Bueno, De nada, justamente maestra. esto del método científico es lo que estamos aplicando o hemos aplicado, como les decía, en un proceso de investigación en la cual dice que vamos a formular preguntas o problemas de acuerdo a las realidades de los seres humanos. Hacemos lo que es en un primer momento la observación de la realidad y las teorías ya existentes, es decir, de acuerdo a lo que les decía, lo que ya se ha trabajado, ¿no? Formula hipótesis, dice, ¿qué son las hipótesis? Pues ya decíamos, ¿no? Algo que suponemos, más sin embargo, esa suposición la vamos a demostrar con nuestro trabajo, siempre y cuando, como le digo, las hipótesis puedan realmente haberse encontrado como tal en nuestra investigación o algunas pues no se vayan a cumplir como tal, ¿no? Pero todo depende en ese sentido
de cómo planteemos las hipótesis y lo que nos dé los resultados también. Las etapas del método científico son las siguientes. Esto no quiere decir que sea exactamente en esos pasos que se desarrollen, ¿no? Todo depende del investigador, todo depende del maestro en este sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros ya traemos una información. Los maestros que imparten metodología de investigación y que han trabajado en esa línea, pues obviamente tienen diferentes estructuras. Una más o menos general o que siempre vemos en diferentes trabajos es la siguiente, ¿no? Que hablamos de la elección del tema, es lo que decíamos hace un rato, del feminismo. El planteamiento, tenemos que recabar toda la información que se tenga al respecto. Hay que delimitar el problema, no podemos tener muchos horizontes de la cual nosotros queramos investigar muchas cosas a la vez en un solo trabajo de investigación. Tenemos que justificarla muy bien en ese sentido, el por qué lo vamos a hacer y lo que les decía anteriormente en la primera unidad, ¿a quién va a beneficiar esta investigación? Cuando decimos que es importante hablar del feminismo, etc., bueno, tenemos que decir a quiénes van a beneficiar, ¿no? O si hablamos un tema de la educación intercultural en los estudiantes de Psicología Social Comunitaria de la Universidad Autónoma Indígena de México, bueno, tenemos que decir por qué la importancia de hablar de la educación intercultural, ¿no? Los objetivos, siempre empezamos con una taxonomía en este sentido, que la que hemos utilizado más es la de Bloom, y en estos objetivos pues nos tenemos que plantear si vamos a identificar, vamos a conocer, vamos a analizar, a examinar, a valorar, o sea, ahí entran los objetivos, ¿no? Yo digo que voy a conocer la percepción que tienen los estudiantes de Psicología Social Comunitaria referente a la educación intercultural y su forma de convivencia escolar, no sé, se me ocurre, ¿no? Este objetivo siempre empieza con el verbo y le seguimos en este sentido con nuestras variables, ¿no? Y sobre todo con el tema principal. La estructura del esquema de investigación, que en este caso ya se adentra a lo que es el marco teórico. En esta parte, si ustedes se dieron cuenta, algunos de estos puntos es lo que trata la actividad de desarrollo de la unidad 2, en la cual les pido que como marco teórico van a definir mínimamente 4 temáticas que vayan enfocado a su tema que ustedes ya eligieron, el de interés. Ahorita, por ejemplo, me suena lo de perspectiva de género, que hay 2 equipos que están abordando acerca de género. Entonces ahí, por ejemplo, en el marco teórico, ustedes tienen que tener 4 temáticas enfocadas a lo que sería de género, ¿no? Y si lo están asociando a la educación, a otras líneas, pues tienen que sustentar esta parte de por qué es necesario, ¿no? Y para eso, pues van a documentarse en diferentes medios, como es en Google Académico, en PDF, en Redalyc, ¿no? En tesis también, o revistas científicas, publicaciones. Si no se le pide como tal la hipótesis, esto no, pero sí la hipótesis en algunas ocasiones van dependiendo, ¿no? Hay investigadores que dicen que la hipótesis solamente se utiliza cuando es más en lo cuantitativo y en lo cualitativo lo nombran como supuesto de trabajo, ¿no? Pero eso, como les digo, es dependiendo del investigador en este caso. La metodología es lo que yo les pido en esta parte de lo que ustedes van a identificar si su línea de investigación pudieran utilizarle a través de un enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿no? ¿Cuándo sería cuantitativo? Cuando busquemos como tal, pues obtener datos estadísticos de nuestra temática. Si nuestra intención es algo cualitativo, como aplicar observación, entrevista, grupos focales, entonces pues nos vamos a orientar hacia un enfoque o paradigma, les dicen otros autores también, lo cual es correcto, cualitativo, ¿no? Es decir, se puede decir paradigma cuantitativo, enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, porque hay diferentes términos, ¿no? Que utilizan los investigadores. Cronograma no vamos a abordar, pero en otras investigaciones sí se da cuando se dice la secuencia de las actividades o de las temáticas que nosotros estamos tomando en ese sentido con la comunidad, dependiendo, ¿no? Cuando hacemos un proyecto de intervención o de interacción a la comunidad, ¿no? Ahí hay un cronograma. Con nosotros no, porque todavía estamos iniciando en este proceso de investigación. Anexos, aquí es muy importante cuando
ponemos fotos, imágenes de lo que hemos trabajado en la comunidad, la observación, las visitas, o el lugar en ese sentido donde se localiza, algún mapa, todo eso, pudiera ir tal vez en la parte de anexos. Bueno, aquí bueno, estaba leyendo un mensaje. Glosario de términos, pues no, en ese sentido no se aplica en este trabajo, pero sí se utiliza, como les digo. La bibliografía, aquí es muy importante, jóvenes, comentarles. La bibliografía le llaman fuentes de información o referencias, ¿sí? Estos tres términos se ha utilizado normalmente, bibliografía, referencias o fuentes de información. En sus trabajos anteriores que he revisado, ustedes estaban agregando la bibliografía, pero no lo estaban trabajando en un formato APA. Solo un equipo logró trabajarlo aun cuando no se pedía, pero ya tienen el conocimiento. Si nos alcanza el tiempo antes de las 8:30, les voy a compartir el formato APA, si no se los voy a hacer llegar en el grupo, para decirles los ejemplos, ¿no? Cómo se puede citar si es de una revista científica, si es de libro, si es de página de internet como tal consultado, diferentes. La página, perdón, el formato APA es como una Biblia en ese sentido, ¿no? Que viene especificado cómo se estructura desde el formato como tal, del formato del trabajo de la hoja de Word, así como los otros puntos que se van agregando, ¿no? Entonces les decía, esto de la bibliografía, fuentes de información o referencias, sí se deben de incluir en su trabajo, lo cual ustedes van a hacer en el siguiente, en la unidad 2. Y ahí todas las referencias que ustedes encuentren de su marco teórico, hay que irlo documentando en la parte de referencias, ¿sí? O fuentes de información. Bueno, en esta parte del método científico, parte como 1 dice de observar, 2, hacernos preguntas, 3, hacer una hipótesis, 4, experimentar, 5, recoger información de diversas fuentes y las 6, las conclusiones, ¿no? Hasta este momento, ¿sí se entienden estos puntos que son las etapas del método científico? ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle a Cristina. Cristina, usted, al igual que los compañeros, ¿se está entendiendo cuáles son estas etapas? Algunas etapas, le digo, no todas tienen que estar estructuradas de esta manera, pueden estar de otra, pero ¿sí se entiende a lo cual se refiere? Pues sí, lleva una estructura realmente y pues nos da paso a paso el cómo debe hacerse realmente el trabajo. Muy bien, muchas gracias. A usted. Verónica Tinoco, me parece que alzaste la mano, adelante. Sí, Lili, bueno, yo ahí tengo una duda. Por ejemplo, en el libro que nos mandó de la metodología, dice diferentes tipos de método. Ahí dice No, que esas habla... son, perdón, así. Vero, aquí estamos en las etapas del método científico. Los diferentes métodos, esto ahorita se va a desarrollar más adelante. Ya me ando adelantando. Sí. Ok, gracias. Sí. En las etapas del método científico es como la estructura en una investigación, es decir, qué tiene que tener o qué tiene que llevar en ese sentido, ¿no? Entonces les digo, estos puntos, si ustedes se dan cuenta, los pueden ubicar en la actividad de desarrollo, que es los elementos que va a tener el trabajo que le están dando seguimiento de la primera unidad, y algunos puntos de eso son los que se mencionan aquí, no todos, ¿no? Porque no estamos haciendo una tesis y no estamos ya avanzando en tener resultados y todo eso, ¿no? Por ejemplo, esto de conclusiones, pues a lo mejor no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque todavía no podemos aplicar nuestro trabajo, no lo hemos aplicado, entonces no podemos tener conclusiones, pero posiblemente nosotros en qué paso creen que nos ubiquemos ahorita del método científico. A ver, aquí le vamos a preguntar a Gladys Edith. Gladys Edith, a lo mejor de estos procesos del método científico de la imagen, en la imagen sobre todo, ¿en qué paso crees que estamos ahorita? Ahorita estamos, maestra, en el paso número 2, que haciendo las preguntas y haciendo las hipótesis acerca de los planteamientos o problemas que tenemos que investigar. Muy bien. Es decir, apenas estamos comenzando, ¿no? Nuestro proceso de investigación, ¿sí? Y estas son las posibles etapas que nosotros vamos a requerir o que se requieren en una investigación. Bueno,
seguimos en ese sentido. Gladys, ya que estás aquí, por favor, ¿nos ayudas a leer esta lámina, por favor? Sí, maestra. Cada autor, pensador, corriente, tiene su manera propia y reflexión para integrar lo que percibe la realidad. Aunque los científicos pueden adaptar y adoptar sus propios instrumentos de investigación, algunos parámetros nos permitirán ubicar los diferentes conceptos. Morin define: la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. Ahí está. Gracias, compañera. A ver, déjenme ver si no se salteó una lámina. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, lo que son los métodos. Seguimos con esta parte que estaba leyendo la compañera. Entonces nos dice que lo complejo y lo heterogéneo, ¿no? De la realidad, objeto de estudio. Lo complejo dice que es el objeto de estudio de las ciencias sociales, es el hombre en su dimensión social. El investigador, dice, estudia el entorno en donde él se desarrolla, lo que puede traducirse a que es parte del objeto de estudio. Lo heterogéneo, dice, la realidad está conformada por diferentes fenómenos y situaciones, por tanto, no se puede concebir como un todo, ¿no? Aquí nos comenta que la realidad social, atendiendo a su contenido, puede percibir esa realidad como un plural de una y heterogénea en ese sentido, ¿no? El investigador también se enfrenta a la realidad social, la cual se mantiene en constante cambio y transformación, ¿sí? ¿Por qué se dice en constante cambio y transformación? Porque no podemos pensar que las cosas son estáticas, que no cambian, que no se modifican, sino más bien sí hay una transformación que viven, ¿no? Bueno, esto lo voy a dejar pasar. Esto nos habla aquí de que ya hay ciertos conocimientos que se han valorado en ese sentido y ahí nos da unos ejemplos, ¿no? Bueno, los modelos, leyes y teorías. Los modelos dice que es la representación de la realidad usando como referente la teoría, configuración ideal que representa la manera simplificada de una teoría, lo cual esta ley dice son las generalizaciones que describen comportamientos uniformes, enunciados que expresan regularidades y recurrencias, ¿no? Las teorías explican la forma en que se refleja la realidad en el pensamiento. Hay teorías generales, actitud reflexiva, diferente de la actividad práctica, ¿no? En los modelos nos habla que se originan dos, los cualitativos y cuantitativos. En este caso estaría también la mixta. Esta ley dice que explican hechos conocidos, predicen hechos desconocidos. La teoría son teorías parciales, es un sistema único, integrado y concreto de una realidad. El siguiente modelo nos habla de que aunque los primeros se ubican con más frecuencia en las ciencias naturales y los segundos en las ciencias sociales, la tendencia es a integrarlas para obtener mayor información, más completa e integradora. La ley que corresponde dice que es para establecer leyes que requieren observar hechos significativos, tener hipótesis verdaderas que expliquen esos hechos, deducir consecuencias de las hipótesis puestas a pruebas con la observación, ¿sí? Entonces, ¿en dónde vemos nosotros aplicados estos modelos? Pues nos dice que es tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Para lo cual les preguntaría de la siguiente manera. A ver. Alejandro Bertoldi, un ejemplo de lo cual serían las disciplinas que están dentro de las ciencias naturales. Tu audio, Alejandro.
A ver, creo que no nos escucha Alejandro. Rosa María, un ejemplo de lo que serían las disciplinas que conforman las ciencias naturales o ciencias sociales. Tu audio, Rosa María. ¿Qué viene siendo? No, no sé, ¿qué será la química, física? Así es. La química, la física. Ahí anda un audio. A ver, déjenme encontrarlo. Creo que... No, pues más fácil. Dejamos de compartir y así. Listo. Parecía una abejita, ¿no? A ver, Rosa María. Sí, adelante. Pues nada, se me ocurre eso, nada más, la física, la química. La física, la química. Sí. Ok. Moisés creo que quiere participar, pero se oye muy fuerte su sonido, ahí creo que es por la conectividad. Si gusta dejarnos su comentario aquí en el chat para posteriormente leerlo, pero veo que está manejando, entonces mejor no deje el comentario, ya me lo diría en privado o en la siguiente clase, para que no evitemos un posible accidente, ¿no? O algo así para usted. Bueno, ahí ya lo desactivo. Bueno, gracias Rosa María. A ver, de los otros compañeros, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿qué entendemos por esas ciencias? ¿O dónde la vemos ubicada? ¿En qué disciplinas? Pudiera ser en las carreras del área de la salud, la biología, y por la otra parte las ciencias sociales, de la historia, historia y, se me fue el nombre ahorita de aquellos que estudian el comportamiento de las civilizaciones, se me fue ahorita el nombre. ¿Antropología? Antropología, exactamente. Sería todo. Sí. ¿Psicología? Psicología, así es. Sí, ahí también está compartiendo la compañera Paloma. Entonces sí sabemos ubicar cuáles son las ciencias naturales, cuáles son las ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, y aquí nos decía también acerca de, a ver, déjenme de rescatar esa otra parte. Sí, observar hechos, lo que les decía, los modelos cualitativos, cuantitativos, predecir en ese sentido lo que ya conocemos o desconocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces porque si nos faltan otros puntos. A ver. Muy bien, aquí nos habla acerca de la vinculación de dos mundos, ¿sí? La razón, la conciencia, las ideas, el pensamiento, la realidad, el espacio temporal. Un ejemplo que aquí les anexaba es, dice que para los mayas los procesos cósmicos son cíclicos y nunca cambian, ¿no? La herbolaria es un conocimiento empírico transmitido de una generación a otra. Es lo que decían, lo que se decía hace un momento, que el conocimiento es empírico, es decir, de las experiencias, ¿no? De lo que los pueblos originarios pudieran tener este conocimiento ancestral, como pudiera ser la herbolaria o estas mitologías que se tienen. Y pues un ejemplo de los mayas aquí nos decía. Pero no solamente se reduce a eso, hay otros ejemplos, ¿no? Bueno, vamos avanzando. La revisión de métodos empleados en la investigación comunitaria, que es lo que decía la compañera Beca hace un momento, cuáles son esos métodos. Yo les voy a pasar un archivo en donde vienen varios métodos enfocados más a lo cualitativo, que es la parte de la investigación comunitaria que utilizamos más los psicólogos, pero no quiere decir que nada más sean esos métodos, ¿no? Hay un sinfín de métodos que ustedes pueden aplicar de acuerdo a su investigación, pero los más recurrentes son los que ahorita les voy a mencionar, ¿no? Volvemos a ver el esquema, ¿no? El planteamiento del problema, los antecedentes, 3, la limitación del problema, 4, la justificación, 5, la hipótesis, los objetivos,
parte de un problema de la investigación y respuestas, ¿no? A veces no vamos a darle respuesta o solución a la investigación, ¿no? Sino más bien vamos a proponer en ese sentido alternativas, estrategias que se puedan atender, pero resolver una problemática pues no se puede de principio como tal, ¿no? Sin embargo, sí es proponer estas actuaciones que podamos tener para resolver o disminuir según lo que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la deserción, pues tratar de generar propuestas que se puedan atender en las escuelas y cómo evitar esas posibles deserciones, ¿no? U otras en ese sentido que se apliquen como tema. Ahora bien, los métodos. Les voy a decir de manera un poquito, no tan rápida, pero sí que se entienda, ¿verdad? El método estadístico dice que este método se establece casi siempre, al igual que el anterior, una relación de causa-efecto entre dos variables, una llamada independiente y la otra dependiente, solo que en esta ocasión la medición es el resultado de muchas mediciones. Creo que por su nombre lo podemos ubicar. El método estadístico, pues es aquella que se refiere a través de porcentajes, de gráficas, como pudiera ser una gráfica, como se muestra en la computadora, la imagen, una gráfica de pastel en ese sentido, u otras que ustedes ya hayan visto, ¿no? Por ejemplo, en la parte del correo Gmail hay una parte que nos habla de un formulario en ese sentido que podemos utilizar, así como trae otras aplicaciones. Cuando ustedes les hayan aplicado o van a aplicar un formulario de Drive, en ese sentido, lo que ustedes van a, o de Gmail, perdón, van a hacer cuestionarios, pueden hacer cuestionarios, y si ustedes les ponen algunas veces, en ocasiones, o les piden que de 1 al 10 te califique según cómo ha sido el desempeño de tu profesor de 1 al 10, ¿no? Entonces le asignes una calificación, o cuando se diga, no sé, has recibido capacitación en tu trabajo, algunas veces, pocas veces, en ocasiones. Todos esos criterios que uno va fijando en un formulario, el mismo formulario de Gmail te lo va vaciando a través de una gráfica también. Entonces ahí podemos saber, por ejemplo, cuántos nos contestaron tal respuesta, los va representando con colorcitos y ya nos van nosotros dando una noción de en qué parte se obtuvo mayor respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿te has sentido discriminado, etc.? Y ahí también sí, por mi color, por mi etnia, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo graficamos en ese sentido a través de un tabulador, ¿no? El método descriptivo dice, aunque muchas descripciones son estadística, hay otro tipo de descripciones de la realidad que no son de naturaleza estadística, ni siquiera observadas y registradas mediante conteos o mediciones de algún tipo, sino que tales descripciones se constriñen a dar cuenta de forma cualitativa de algún aspecto de la realidad, como podría ser, aquí nos da un ejemplo, estilos arquitectónicos presentes en un panteón, dice, del siglo XIX. Esto era un ejemplo que traía el autor, ¿no? El libro, en ese sentido, de donde obtuvimos esta información. Este método descriptivo sí lo utilizamos cuando solamente de una entrevista, de una historia de vida, de grupos focales, queremos hacer la descripción de estos resultados, nada más describirlos en ese sentido. Bueno, aquí nos habla del método de reconstrucción de hechos. Aquí nos habla de que estos lo utilizan más en la parte de los que son, trabajan en esta parte criminalística. Hay algunos compañeros que se han enfocado en esta parte de la reconstrucción de hechos. Yo tengo una compañera que actualmente ella es psicóloga criminalista y ella ha trabajado esa parte de acuerdo a algunos eventos o acontecimientos, ¿no? Pero es uno de los métodos, ¿no? El método hermenéutico dice que esto proviene de Hermes, el mensajero de los dioses, de la mitología griega. El mito de Hermes puede entenderse hoy en día para efectos de comprender el método como el mensaje de alguna realidad profunda que nos es develado por Hermes, ¿no? Dice, por la interpretación, más que nada, que hacemos de algún texto.
El hermenéutico se basa en recopilar todos estos textos antiguos de lo que nosotros pues queramos investigar, ¿no? Depende mucho de la investigación en la cual nosotros vamos a aplicar este método, ¿no? No a todos se aplica. El método etnográfico, más que nada, es el estudio de las culturas. A mí me gusta en lo personal, pero como les digo, depende de la temática, el método etnográfico, ¿no? Cuando hablamos de la lengua materna, enfocado a algo propiamente, no nada más hablar de la lengua materna, de la diversidad cultural o de la migración de los pueblos, algo que tiene que ver con el método etnográfico, es cuando lo vamos a utilizar. El que yo utilicé para mi trabajo de licenciatura sobre el matrimonio que se daba acerca de la cultura mije de una comunidad específica fue a través del método etnográfico, ¿sí? El método fenomenológico dice que este es un método más adecuado para abordar investigaciones que tienen que ver con el mundo interior de las personas. Se centra en la interpretación de los fenómenos tal y como se le presentan a la persona en su fuero interno. Para este método, la realidad no está fuera de manera objetiva, sino se constituye subjetivamente de aquello que sucede en el interior de las personas como consecuencia del vivir y al margen de toda teoría. Más que nada estos estudian los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, por qué se dan o se originan tales hechos. Dentro de otros métodos que también nosotros vamos a ubicar son los siguientes: el método de los movimientos sociales, el método de interaccionismo simbólico y el método de la investigación IAP. El que recurrentemente se utiliza más en la psicología social comunitaria, al igual que otros, pueden ser estos, pero principalmente es el método de investigación acción participativa. Este método busca sobre todo generar la participación colectiva por parte de la comunidad, que ellos mismos sean gestores en su desarrollo, pero sobre todo sean partícipes en la investigación y que ellos mismos nos den a conocer cuáles son esas necesidades que ellos requieren como grupo, ¿no? No de acuerdo a lo que el investigador piensa que deba de ser o cómo deba de conducirse, ¿no? Esa investigación, sino que ellos mismos sean los que, pues sí, tengan voz y sean los que nos conduzcan en el camino, porque al final de cuentas nosotros como investigadores solamente somos facilitadores, ¿no? Muy bien, aquí el último método. A ver, Gladys, mande. Nada, profesor, me activó el micrófono. Ok, el método cuantitativo, para esto le voy a pedir, a ver, alguna compañera que nos ayude ahí a leer. Rosa María, adelante, si me apoyas con esta lámina. Ok, el método cuantitativo es aquella cuyos métodos observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de medir, contar, pesar, etc. Lo más objetivamente posible algún aspecto de la realidad. Su unidad de análisis fundamental es la cantidad. De ahí su nombre cuantitativa. Esta metodología produce como resultados relaciones de causa-efecto, de correlación o descripciones objetivas de la realidad. Es conocida más comúnmente como método científico. Muy bien. La siguiente también, Rosa María, del método cualitativo. Ok, el método cualitativo es aquella cuyos métodos observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de observar necesariamente de manera concretos. Espérame. Oh my God, me perdí. ¿Dónde voy? Ok, voy a volver a empezar. Es aquella cuyos métodos observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de observar necesariamente de manera subjetiva algún aspecto de la realidad. Su unidad de análisis fundamental es la cualidad o característica, entre paréntesis. De ahí su nombre cualitativa. Esta metodología produce como resultados categorías, entre paréntesis, patrones, nodos, ejes, etc.
y una relación estructural y o sistémica entre las partes y el todo de la realidad estudiada. Muy bien, gracias. Entonces volvemos a casi lo mismo que ya hemos comentado, ¿no? Que la cuantitativa es algo objetivo, lo cualitativo es subjetivo. En la parte de lo cualitativo nos habla de categorías, de cómo se van estructurando en ese sentido para dar a conocer pues los resultados, ¿no? Bueno, en esta parte son los 8 puntos que así de manera un poco general vimos. Hay que profundizar en ellas obviamente para tener un conocimiento más claro en ese sentido, ¿no? Pero espero que se esté comprendiendo estos puntos. Aquí ya estamos a 8:16, por lo cual les voy a pedir que por equipo, así como están conformados ahorita, me busquen una temática que tenga que estar relacionado al método cualitativo, cuantitativo, el que ustedes gusten de los dos. Uno nada más tienen que elegir. Y otro, por ejemplo, si quisieran abordar es un caso en donde nos podemos encontrar algún método, como es el etnográfico, el fenomenológico, el de IAP, el de estadístico. Por ejemplo, el método estadístico que recurrentemente o regularmente utilizamos en psicología es el SSPS, en la cual es un método estadístico que utilizan para recabar información, pero sobre todo para poder interpretarla, ¿no? A través de estos gráficos y todo eso. Entonces les digo, nuevamente, es una temática que tenga que ver con un enfoque cualitativo o cuantitativo y otro que sea relacionado a un método donde se involucre como tal, si es etnográfico, si es descriptivo, si es estadístico. Entonces, por equipo me lo van a compartir ahorita su ejemplo. Para esto les voy a dar 5 minutos. En YouTube pueden consultar videos ahí que tengan que ver con esto. Y así en 5 minutos ya lo estaríamos presentando. Entonces, en equipo, por favor, ubiquen esos 2 ejemplos.
Maestra, tenemos una duda, el equipo. Sí. El tema que ya tenemos, ¿le vamos a elegir un método o es un tema diferente? No, es un ejemplo de otro tema diferente. Un tema diferente, ¿verdad? Ah, Sí. ok. Oye, Un Yaniva, tema. aprovechando, Yaniva, ¿ustedes ya me comentaron de su tema de investigación o no? Sí, ya le mandamos subimos a la plataforma cada uno de forma individual. Ah, ok. Ahorita lo checo esto para hacer una actividad si nos alcanzan los tiempos. Ah, muy bien, maestra. Entonces, un tema diferente y ve qué método nos ayudaría. Sí. Gracias. De nada. Compañeros, nos quedan 5 minutos para las 8:30. No sé si anteriormente con otro maestro cuando han pasado más de las 8:30 les cierra la sesión o les permite todavía seguir. ¿Sí les cierra? Cierra sesión. Sí, cierra sesión, pero alguien se conectaba a una sesión diferente y podíamos extendernos, pero ya con otra sesión. Mandaban el link, pero no sé, yo no sé cómo sea eso. Gracias, Adolfo. Ahora bien, les pregunto. Maestra. Sí, adelante, Andrés, mande. Si gusta, creo que ya llegamos aquí a una conclusión. Sí. Y si gusta, ya podemos participar. Sí, Andrés, nada más que aquí hay una cuestión. Por ejemplo, si no alcanzan los equipos, ¿qué les parece? Es propuesta, ¿no? Yo estoy sujeta a lo que ustedes me dicen. Nos reunimos para ver esos ejercicios que ahorita ustedes realizaron y hacer una pequeña dinámica con los temas que ustedes ya me mandaron. O en ese sentido, pues no sé, yo creo que nos va a dedicar unos 15 o 20 minutos, ¿les parece? Si se dan cuenta, esta sesión se fue rápida. Y eso que tratamos de cubrir los puntos, pero pues tampoco no es quedarnos así a medias. Entonces, ¿qué les parece si nos regalamos mutuamente unos 15 a 20 minutos no máximo? ¿Les parece? Sí, maestro, de acuerdo. ¿Los demás qué dicen? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahorita a ver, adelante el equipo de Andrés entonces. Andrés, nos quedan 4 minutos, a ver si alcanzamos. Trataré de ser muy breve. Sí, adelante, Andrés. Nosotros queremos exponer el punto de las elecciones, tanto a nivel municipal, estatal o nacional, y encontramos que se mezclan dos métodos, o se puede trabajar con dos. Con el cuantitativo, porque estamos, pues la unidad de análisis va a ser la cantidad de votantes, y también
Se puede, bueno, podría ser mixto en realidad, porque también pudiéramos estar estudiando las características tanto socioeconómicas, culturales, de los que son afines a cada partido, a cada representante popular. Entonces, podrían darse esos métodos y de igual forma el método estadístico pues juega un gran papel en toda esta investigación. Sería lo que concluimos. A ver, Andrés, ahí en el tema, ¿cómo sería el tema que ustedes ubicaron, de ejemplo, elecciones de qué? Elecciones populares en un gobierno democrático, o sea, estos ejercicios sociales y cívicos que acabamos de vivir en muchos estados, donde pues es a través de una encuesta, es a través de una encuesta que se sabe la afinidad de la población hacia un candidato y posteriormente se utiliza la parte estadística para pues validar esa, pues digamos, esa muestra, esa toma de, esa investigación sobre el parecer de los ciudadanos. ¿Y lo cualitativo dónde entraría? Le decía que cuando analizamos la parte de, según el votante, y que puede ser desde el partido y el representante del partido, pudiéramos estar encontrando ahí ciertas características demográficas, nivel socioeconómico, culturales, poblacionales, regionales. Entonces, por eso creemos que se mezclaría. Bueno, aquí en esta parte para retroalimentar a Andrés, cuando nosotros decimos que estamos utilizando los dos enfoques o paradigmas, cualitativo y cuantitativo, ya es mixto, ¿no? Cuando estamos involucrando los dos, ¿no? Si nos decidiéramos por uno solo, pues solamente sería un método en este caso, pero al ser dos los que me mencionabas, ya es mixto, ¿no? Entonces ahí como para retroalimentar esa parte. Y en el enfoque cualitativo sería como hacer tipos de entrevistas, ¿no? De algunas personas para conocer por qué le interesa, digamos, ese representante, el líder de ese partido político, pues para saber, ¿no? A lo mejor algo más subjetivo, ¿no? En ese sentido, lo cualitativo, la observación, grupos focales, algo así, que pudieras utilizar. Y muy cierto, lo cuantitativo pues serían las encuestas, ¿no? Que normalmente la vemos nosotros, que nos han aplicado, así sea por llamada, a través de diferentes instrumentos que nos puedan enviar, en ese sentido, ¿no? Pero está muy bien en el ejemplo, Andrés, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿quién otro equipo ya está listo? Nosotros, maestra. Adelante. Nosotros clasificamos como un mismo tema dentro de dos métodos, de dos metodologías. El primero que sería, o sea, es el mismo tema, pero visto desde diferentes perspectivas. Tenemos, por ejemplo, en el cuantitativo, ¿en qué grado se presenta el bullying en la escuela primaria Josefa Ortiz? Por dar un ejemplo de una primaria, ¿sí? Que también se podría relacionar con un método estadístico, ya que queremos ver un porcentaje del bullying o de en qué medida se da en cada aula. Entonces esto lo manejaríamos por medio de una encuesta. También pues veríamos un poco la observación para hacer una lista de cotejo e ir anotando ciertos porcentajes. Y este mismo tema en un método cualitativo, que también podría ser un método descriptivo, es los efectos emocionales que causa el bullying en los niños de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces es cualitativo porque queremos ver fenómenos sociales, emociones, comportamientos, y pues lo haríamos a través de entrevistas, observación, anecdotario. Entonces el mismo tema visto desde varios enfoques. ¿Cómo me decías que se llama el tema? Cuantitativo, ¿en qué grado? Bullying. ¿El bullying? Bullying, ajá, bullying. ¿En la escuela qué? Primaria Josefa Ortiz, por dar un ejemplo de una primaria, pero puede ser. Josefa Ortiz. Sí, te me fuiste un poco rápido, Marce, porque estoy anotando así como que lo que rescataron. Yo porque no quiero que se me acabe el tiempo. Sí. Pero lo describiste muy bien, me decías que observación, lista de cotejo, ¿qué otros instrumentos pudieran utilizar?
Anecdotario, por ejemplo, en el cualitativo, un anecdotario, una entrevista, un diario de campo, tal vez para ir escribiendo cada una de los, de esos efectos emocionales que nosotros observaríamos en los niños. De una manera cualitativa, pues ver los comportamientos. Muy bien. Pues queda muy claro el ejemplo, ¿no? De cómo comentas en lo estadístico, dices que en qué grado se da, ¿no? En qué salones se presentan como más esta cuestión del bullying, Exactamente. ¿no? Ok, Si ahí muy bien. quisiéramos recabar un porcentaje, digamos que en el salón de primero A es el 50% de los niños que sufren de esta situación de bullying. Y pues en el cualitativo, pues ya es ese efecto tristeza, ansiedad, cierto tipo de emociones. Sí, lo mismo, ¿no? Que que Andrés, si utilizas los dos enfoques, pues ya es mixto, ¿no? Si utilizaran, si ustedes nada más quisieran lo cualitativo, pues nada más sería enfocarse sobre un método, ¿no? De hecho, cuando se hace mixto, es doble trabajo, ¿no? Porque recuerden que están involucrando dos enfoques, ¿no? Dos métodos. Entonces no es cosa sencilla. Sería hasta un año después que lo estarían publicando la investigación. Así es. Entonces, sí es muy importante, pero lo tienen claro, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, está aquí, me están dando como un ejemplo del enfoque mixto, ¿no? Está muy bien. Bueno, otro equipo, ahí creo que Pedro me comentaba o alzaba la mano, no sé si era el mismo equipo o es otro. Pedro López. Es otro equipo. Adelante entonces con ustedes. Pero no sé si ya pasada la hora, no iremos a tener que hacer otra llamada. Pues no nos ha sacado, por eso seguimos aquí, pero si gusta comentar y si nos saca, pues ahorita entramos, ¿no? Ok. Sí, bueno, la problemática que se plantea y que se puede ver desde distintos enfoques que elegimos como equipo es la cuestión de la drogadicción. Entonces, utilizando el enfoque cuantitativo, se pueden considerar los datos duros acerca de la drogadicción, qué tanto las personas utilizan drogas, cuál es la diferencia entre el uso de drogas de antes con respecto a ahora, los demás efectos que tienen, etc. Básicamente el análisis estadístico y los datos duros. Y esa misma investigación puede dar para una investigación cualitativa con respecto a, por ejemplo, entrevistas a profundidad con una persona que sufre de drogadicción, por qué se droga, cómo empezó. Entonces, básicamente la parte cuantitativa responde a las preguntas de cuánto, qué tanta droga, qué tantas personas, qué tanto dinero se gastan, etcétera. Y el enfoque cualitativo responde a preguntas como, por ejemplo, el cómo y el por qué. ¿Cómo es que empezó? ¿Cuál es su situación actual? ¿Por qué se droga? Etcétera, etcétera. Muy bien, pues muy completo y también bien especificado porque sería cuantitativo y en la parte de lo cualitativo y qué instrumentos pudieran utilizar para recabar los datos, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar su equipo? Y de igual manera, pues están incluyendo los dos métodos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Igual es doble trabajo en ese sentido y son dos interpretaciones pues también diferentes, ¿no? Porque van a utilizar gráficas y toda esta cuestión para dar a conocer porcentajes y lo otro, pues lo descriptivo, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchas gracias. ¿Otro equipo? ¿Otro equipo que esté listo, que tenga ya su ejemplo? Nosotros, maestra. Adelante, Beca. Bueno, nosotros hablamos de lo que es la migración. Aquí pues entra las dos, que es el mixto. El cuantitativo entra en las estadísticas, todos los registros de los migrantes, cuántos salen, pues sí, más bien cuántos salen y migran a otros lados. En lo cualitativo, pues entran las encuestas, entran las canalizaciones, entran las entrevistas, entra la manera de observar también el fenómeno, porque lo vemos como un fenómeno, el tipo de método.
Entonces, yo creo que, bueno, es un tema que abarca muchísimo, que nos da para muchas herramientas, pero así a grandes rasgos es la migración, que abarca los dos. Hay que ver desde los porcentajes hasta la manera del por qué, ¿no? Cuántos migrantes y el por qué se van. Hablamos de qué lugares, si son de Ecuador, si son de Colombia, si son mexicanos. Entonces, ahí entra mucha estadística. Y la manera de ver, ¿no? El por qué se salen, entrevistarlos y lo más importante, canalizarlos, porque a veces los deportan y ahí entra como esa investigación, ¿no? A dónde los van a llevar, cómo se sienten y pues más que nada este fenómeno lo vemos, el fenómeno pues habla más de lo que es la toma de conciencia, ¿no? Todas las experiencias, y eso es lo que a veces los migrantes hablan más como pues la experiencia, lo que ellos desean. Entonces abarca las dos. Muy bien, pues muchas gracias. También muy entendido y explicativo en ese sentido, Beca, cómo lo definen, y pues que bien dices, es mixto, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, ¿otro equipo que nos esté faltando o ya nadie más de equipos para continuar? Maestra, nosotros. Adelante, Yaniva. Les Bueno, digo para que no se me queden, ¿no? Adelante. Sí, nosotros acordamos hablar del uso excesivo en casa de redes sociales de niños y adolescentes por pandemia. Sí, pues también utilizaríamos un método mixto, porque en cualitativo podríamos ver cuántas horas pasan los niños en redes sociales, porque la mayoría de los niños actualmente están, bueno, yo hablo por la gente, los niños que yo tengo alrededor y conozco, que son padres de familias que ellos salen a trabajar y quedan los niños en casa, no tienen un cuidado o un cuidado de cuánto tiempo están los niños en las redes sociales. Entonces tenemos que ver eso. Y cuantitativo, no cualitativo, ver qué área está afectando a los niños. Tanto quedarse solos como qué ven las redes sociales, qué les afecta y de qué manera podríamos encontrar soluciones para que eso no siga pasando. Ok, ahí por ejemplo, Jenny va en esa parte de lo cualitativo, se sería como un poquito profundizar en ese aspecto, qué es lo que se haría, si algún tipo de observación, de entrevista, como para conocer ese lado subjetivo, ¿no? De lo cualitativo, entendiéndose que lo cuantitativo, bien lo explica, serían como las horas, en ese sentido, pero también otros factores ahí, ¿no? No nada más eso, pero sí, ahí está también, pues, interesante el tema del que ustedes eligieron, ¿no? Sí, además que sí se ha visto mucho que obviamente pues es atípico para todos tener clases de manera virtual y no es fácil ni para los padres de familia ni para los niños, pero sí ha sido es un distractor muy grande también las redes sociales, ha impulsado quizás a que la educación, la calidad de educación baje en los niños, como quizás algunos también las redes sociales han apoyado para salir a flote todo el encierro que tienen los niños. Entonces podría verse las dos formas, ¿no? Ver lo bueno y lo malo. Pero sí estamos hablando del uso excesivo, pues de que puede ser que lo usan demasiado. Y yo lo veo en general con mi gente alrededor. Muy bien. Y es queja de los papás, sí, es queja de los